¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga y estoy muy contento porque estamos justamente iniciando esta serie de transmisiones electrónicas, esta serie de videoconferencias para la Sociedad Mexicana de Telemedicina, Telesalud y Medicina Digital. Y bueno, pues vamos a hablar de diferentes temas, como ustedes ya lo pudieron ver en la página web, que de hecho, pues los invito a que se inscriban, a que se afilien, a que sean parte de esta sociedad que va a cambiar, va a revolucionar y sobre todo, pues va a mover la forma de ver la medicina digital en nuestro país. Estamos trabajando fuertemente para poder mostrarles y para poder presentarles propuestas con valor agregado y sobre todo pues diferentes estrategias relacionadas a la práctica de la medicina digital. Así que bueno, vamos a hablar y vamos a empezar hoy con la prescripción médica digital y la práctica médica virtual. Les recuerdo mi nombre, yo soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Estoy diplomado en inteligencia artificial en medicina y además soy maestro en salud digital. Además de tener el honor de ser miembro del Consejo Consultivo de esta Sociedad Mexicana de Telemedicina, Telesalud y Medicina Digital. Y bueno, pues les estoy mostrando aquí mi pantalla para poder empezar y revisar justamente qué es lo que vamos a platicar esta noche. Así que, colegas, los invito a que también compartan esta transmisión, inviten a sus colegas a que lo vean. Hoy la práctica de la medicina es esto que vamos a ver. Así que si no evolucionamos, ya lo veremos durante la presentación, pues así como lo tenemos regularmente en la naturaleza, si no evolucionamos, pues nos quedamos estancados. Así que, pues bueno, parte del objetivo general de esta sesión es explicar el estatus que existe actualmente, los principios también clínicos, legales, operativos, estratégicos, administrativos de la prescripción médica digital y también de la práctica médica virtual y cómo esto ha impactado en la seguridad del paciente, también en la eficacia y en la eficiencia de las operaciones en los consultorios, en los hospitales y también en el tema de la calidad asistencial. Vamos a definir también objetivos específicos respecto a la prescripción médica digital y los requisitos legales, también el marco normativo más actual en nuestro país y la revisión de los estándares de la práctica virtual que sea segura y siempre basada en evidencia, así como la integración de criterios de calidad clínica en la teleconsulta. Y bueno, finalmente, la identificación de los riesgos y las responsabilidades de los profesionales de la salud en estos ámbitos digitales. Así que bueno, pues empecemos. Sabemos la evolución de la práctica de la medicina. Primero, pues ha sido transitada de un modelo presencial absolutamente rígido, ahora y después de la pandemia, a un ecosistema híbrido que, bueno, pues se basa en esta posibilidad de interacciones, en esta posibilidad de compartir bidireccionalmente información y también evidencia y accesibilidad. Y bueno, pues ya ahora sabemos que la práctica y la prescripción digital son un componente absoluto para la salud, en la salud digital como una herramienta, pues que está redefiniendo, que se está acomodando y sobre todo que está dando una propuesta diferente en la relación médico-paciente y también en la relación paciente-médico. Para ello debemos de revisar dos conceptos clave. El primero, la prescripción médica digital, que en un momento les voy a explicar, y el segundo, pues la práctica médica virtual o la telemedicina. Respecto a la prescripción médica digital, bueno, pues ustedes saben que es un documento electrónico que se firma con métodos de autenticación robustos, que estos pueden incluir cadenas digitales, códigos QR, firmas electrónicas, y estos autorizan el uso de fármacos, las prescripciones o de procedimientos, siempre cumpliendo con requisitos que deben de estar integrados, como son los clínicos, los éticos y los normativos. Ya lo vamos a ver más adelante en la presentación. Y en la práctica médica virtual, en la telemedicina, pues el concepto lo entendemos como toda atención médica a distancia que se lleva a cabo mediante las TICs, las tecnologías de la información, y esto garantiza pues que exista un proceso de continuidad, de calidad
y de seguridad clínica. Para ello debemos de considerar requisitos legales en México. Siempre, sí o sí, la prescripción digital debe de contener el nombre completo y la cédula profesional del profesional de la salud, del médico, probablemente también de la enfermera o del enfermero, que actualmente ya en México, también están posibilitados para prescribir. Diagnósticos o impresión diagnóstica, también medicamento, la dosis, la vía, la frecuencia, la duración, el nombre completo del paciente, una firma electrónica avanzada o el mecanismo de validación, como ya lo mencionamos, que puede ser un sello digital, una cadena digital, un código QR, dependiendo de la plataforma que ustedes utilicen, así como la fecha y la vigencia. Además de datos de contacto del prestador, estos son los requisitos absolutamente indispensables. Y esto está fundamentado principalmente en la normativa, como la Ley General de Salud, la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, la 24 respecto a los sistemas de información en salud, y también hay un proyecto en revisión que es una norma oficial mexicana respecto a la telemedicina, que ya platicaremos también un poco más adelante de ella. Para ello, bueno, pues platicábamos de estos componentes digitales, los identificadores únicos, los famosos UUID, los códigos QR de verificación, este registro automático numeral del expediente clínico digital y obviamente pues la trazabilidad con los registros de creación, modificación, acceso, sobre todo en plataformas encriptadas. Que bueno, pues estas plataformas ustedes ya las conocen, hay muchas en el mercado, no les voy a mencionar aquí ningún nombre comercial para no entrar en conflicto, pero bueno, pues ustedes saben que existen ya diferentes plataformas en el mercado que están disponibles y que bueno, pues tienen todos estos componentes que les estoy mencionando. Y finalmente, pues bueno, se hace la integración de estas plataformas que llevan también, por supuesto, un proceso de certificación. Y bueno, pues hablando de la firma electrónica médica, la firma electrónica avanzada, que puede ser incluso en algunos casos la FIEL o la e-firma, esta se considera jurídicamente equivalente a la firma autógrafa. Hay que mencionarlo que todavía existe pues un área gris, sobre todo con las farmacias, para poder validar estas firmas y que realmente pues muchos de ellos todavía nos solicitan una firma autógrafa de la receta, pero ya hay algunas farmacias que han incorporado a sus servicios de dispensación de medicamentos pues estas firmas electrónicas. Y sobre todo pues que cuentan con esta certeza legal, esta auditabilidad, también temas de autenticidad y sobre todo se evitan las falsificaciones de las recetas. Ocasionalmente aquí, por algunas condiciones, se requieren datos biométricos de identificación, certificados digitales que son vigentes, que se van actualizando y sobre todo sellos de temporalidad. Estos sellos, pues que nos permiten tener una receta válida por un periodo específico para poder ser utilizada, sobre todo en medicamentos como los antibióticos. Y la pregunta entonces, ¿es legal prescribir sin ver al paciente físicamente? La respuesta es sí, siempre que exista, ojo, una historia clínica completa que puede ser digital o híbrida. Hoy día ya tenemos estos sistemas que nos permiten tener historias clínicas digitales que podemos consultar en nuestros dispositivos, que podemos consultar justo pues en todos estos dispositivos o computadoras para poder hacer la revisión de la información en diferentes áreas. También la evaluación para sustentar el diagnóstico, el consentimiento informado, que es absolutamente importante, además de contar con una plataforma segura, esta trazabilidad de la interacción respecto a los registros y también esta correcta integración de la información del expediente clínico. El expediente clínico entonces en telemedicina debe de incluir el motivo de la consulta con una anamnesis que va absolutamente dirigida, además de una exploración física asistida y maniobras guiadas. Ahorita vamos a platicar de esta exploración física asistida. Valoración por escalas clínicas que pueden ser validadas, sobre todo escalas que puedan ser interpretadas por el médico y aplicadas al paciente. La interpretación de materiales multimedia, sobre todo para diagnóstico clínico con métodos de gabinete, sobre todo fotos, videos o incluso algunos dispositivos digitales que podemos conectar. Y bueno, pues también
el tema de la prescripción, las indicaciones y el seguimiento. Además, pues el registro en el contexto clínico de acuerdo al proceso de evolución del paciente. Para ello, pues bueno, en este respecto de la exploración física en teleconsulta, pues podemos utilizar esta inspección remota con maniobras guiadas por el médico directamente solicitadas al paciente, la autoexploración instrumentada, que también pues puede ayudarnos a darnos datos clínicos importantes, pero existen dispositivos que regularmente utilizamos, que ya los conocemos todos, como el oxímetro, el glucómetro, incluso electrocardiógrafos portátiles, que ya los venden en grandes cadenas de tiendas, estas tiendas que pues vamos muchos de nosotros a comprar la despensa los fines de semana, que son tiendas grandes, que uno ingresa con una credencial por suscripción. Ahí venden ya dispositivos que pueden tomar nuestra presión arterial y a su vez puedan ser un registro electrocardiográfico para poder ser compartido en tiempo real con el médico, esfigmomanómetros digitales, termómetros digitales y también cámaras de alta resolución que nos permiten evaluar algunas situaciones específicas del paciente. Y bueno, para ello, pues debemos considerar esta medicina que siempre tiene que estar basada en la evidencia, en la exploración o en la teleconsulta. Elementos clínicos indispensables que bueno, pues siempre serán importantes considerarlos, sobre todo pues hipótesis diagnósticas claras, las escalas clínicas que son importantísimas para poder ser utilizadas con los pacientes para que puedan ser respondidas, algoritmos diagnósticos virtuales donde podemos hacer estas escalas de decisión o estos árboles de integración de información para poder hacer diagnósticos específicos, estudios de laboratorio o de gabinete en caso de que sean necesarios y también considerar criterios de referencia a urgencias. Podemos, por ejemplo, considerar un paciente que vive con diabetes, que está tomando su glucosa, tiene síntomas clínicos y resulta que tiene un registro en el glucómetro con glucosas considerablemente altas que pueden mostrarse como pues no reportadas ya, sino que lo reporta como HI, el glucómetro, como high, para poder considerar pues que se trata ya de un criterio suficiente para referencia a urgencias. Y bueno, para eso pues existen diferentes tipos de algoritmos de decisión para la prescripción digital. Sobre todo pues deben de ser determinados si la consulta a distancia pues genera información suficiente para poder hacer la integración clínica para el diagnóstico específico. También la confirmación de diagnósticos, sobre todo por clasificaciones sindromáticas, la definición también de los fármacos y de la prescripción, sobre todo en caso de que sea apto para poder hacer esta prescripción remota, y el establecimiento de la seguridad del paciente y también la confirmación de contraindicaciones, sobre todo contraindicaciones por interacciones farmacológicas o por algún condicionante clínico ya muy puntual. La emisión de la receta digital con la firma electrónica también debe de ser considerada y bueno, pues este registro del expediente clínico que al final del día pues tiene que ser igual como lo hacemos en nuestra clínica presencial. Así que bueno, dicho esto, podemos considerar medicamentos que pueden pues prescribirse virtualmente sin ninguna contraindicación y sin ninguna condición, sobre todo pues cuando podamos hacer diagnósticos clínicos ya por síntomas evidentes, antibióticos bajo algunas condiciones, sobre todo para cuadros que no están complicados y sobre todo considerando que los antibióticos en nuestro país pues requieren de esta receta médica, que bueno, por eso les platico que existe esta área gris, porque muchas de las farmacias podrían no tener dentro de sus autorizaciones el uso de este tipo de recetas para la prescripción, pero bueno, siempre existe esta posibilidad de poder pues revisar con la farmacia correspondiente para la prescripción del antibiótico. También algunos antiinflamatorios, antipiréticos, antialérgicos, antiespasmódicos, incluso medicamentos hipoglucemiantes orales, antihipertensivos, algunos antivirales específicos también, y sobre todo cuando ya, por ejemplo, tenemos pacientes con condiciones crónico-degenerativas ya establecidas y en control. Para ello también pues debemos considerarse algunos medicamentos que tienen restricciones, sobre todo los controlados, fracción 1, fracción 2, psicotrópicos, estupefacientes, opioides, benzodiazepinas, anestésicos, algunos medicamentos inyectables, ya sea intramusculares o intravenosos,
sin una valoración puntual, pero también algunos antibióticos que ya requieren pues de tratamientos más puntuales en infecciones más avanzadas y que bueno pues tienen algún tipo de multiresistencia. Para ello siempre debemos de anteponer la seguridad del paciente, estos elementos esenciales importantísimos considerarlos, sobre todo pues para poder asegurar una prescripción ética, una prescripción específica y sobre todo pues que tengan estas verificaciones para disminuir el riesgo de eventos adversos o de interacciones farmacológicas, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva. Entonces, bueno, pues qué red flags, qué puntos rojos podemos tener en medicina si tenemos alguna situación de evaluación por esta teleconsulta. Pues pacientes que tienen alguna condición de dificultad respiratoria, si hay dolor torácico opresivo, si hay alguna alteración relacionada a una situación neurológica aguda, síntomas sistémicos graves, traumatismos mayores, si hay alteraciones del estado mental o si hay signos evidentes de algún tema relacionado a choque o a deshidratación severa. Estos son estos red flags que debemos de tener, que debemos de considerar, sobre todo, pues tener en cuenta por si existe alguna condición de riesgo. Estas condiciones pues nos llevan a tener siempre buenas prácticas, hagan su check en estas buenas prácticas para la comunicación virtual, siempre tener la cámara encendida con el paciente, tener un ambiente profesional, no tener un ambiente ahí en donde se vea un fondo que no sea adecuado, que confirmemos la identidad del paciente y también nosotros confirmar nuestra identidad con el paciente. Hay que hacer repeticiones específicas para poder explicar al paciente el plan terapéutico, es importantísimo como buena práctica hacer este seguimiento en la postconsulta con mensajes específicos y sobre todo seguimientos programados. Siempre tener un tono empático y profesional, no ser tan rígidos, tan serios, tan cortantes, siempre tener pues evidentemente este tono empático con el paciente. Y bueno, pues también importante considerar la responsabilidad médica, ya que, bueno, pues estamos haciendo una prescripción digital que implica evidentemente esta responsabilidad profesional. Debemos siempre garantizar que las decisiones terapéuticas que tomamos están absoluta y completamente sustentadas, tanto clínica como documentalmente. Y bueno, pues siempre tomar en cuenta estas consideraciones de estos principios pues, legales, trazables, responsables clínicamente, de seguridad del paciente y sobre todo que estén justificados, basados en la evidencia tanto sintomática del paciente como en la evidencia clínica. Hay riesgos, sí, sobre todo por recetas falsas, que es lo que más comúnmente podemos encontrar, omisiones propias del diagnóstico por falta de exámenes físicos virtuales adecuados. Sé que suena raro decir examen físico virtual, pero bueno, pues mientras se pueda y mientras la condición del paciente lo permita, siempre solicitar estas revisiones por medio del apoyo del paciente. La subestimación de la gravedad también es importante considerarla. A veces pensamos que por ser una teleconsulta o una consulta virtual no existen datos o no podrían existir estos puntos críticos o red flags que podríamos considerar por la evaluación virtual del paciente. También identificar interacciones medicamentosas que no estén detectadas o no identificadas. También fallas de la identidad digital. Siempre corroboren la identidad del paciente y también errores por sistemas que no estén certificados. A veces utilizamos pues aplicaciones comunes que no tienen esta certificación, entonces por eso siempre tratar de utilizar estos sistemas que estén encriptados y certificados. Por supuesto hay beneficios clínicos para los pacientes, para los médicos, para el sistema de salud, sobre todo pues en zonas que son de difícil acceso. También disminuimos el tema del traslado, que a veces pues, son innecesarios en los pacientes o son difíciles también por las condiciones propias. El seguimiento cercano a los pacientes crónicos, sobre todo controlados, esto nos disminuye mucho pues, esta carga de energía y esta carga de cuidado con los familiares. Cuando son interconsultas rápidas, sobre todo también la reducción de tiempos tanto administrativos y también pues este registro automático en el expediente clínico. Y para ello, pues bueno, tenemos la integración de los dispositivos digitales, ya lo habíamos platicado hace un momento, el electrocardiógrafo, los oxímetros, los glucómetros, los termómetros digitales, los esfigmomanómetros, incluso cámaras digitales. Hoy día los teléfonos
teléfonos tienen unas muy buenas cámaras que nos ayudan, que nos soportan sobre todo estas revisiones y que pues nos pueden ser muy útiles en los diagnósticos. Siempre hay que tener un proceso estructurado en la teleconsulta, registrar fecha, hora, condiciones en las cuales encontramos al paciente, el motivo de la consulta, hacer esta pues historia clínica dirigida, sobre todo pues enfocándola a la condición propia de cada paciente, si es factible hacer esta exploración asistida, llegar a un buen diagnóstico presuntivo, el tratamiento, la receta digital y por supuesto pues el seguimiento propio y la integración y actualización del expediente clínico. Consideremos siempre tener un consentimiento informado digital. Evidentemente, pues son condiciones médico-legales que pueden llegar a tener un impacto, por eso siempre tener un consentimiento digital previamente firmado en donde, pues de alguna manera podamos tener un tipo prototipo, valga la redundancia, de consentimiento informado para que pues esté aterrizado, esté pues también dirigido y sobre todo pues enfocado a la atención médica virtual, teniendo en consideración pues todos estos elementos que aquí les expongo, como es la naturaleza de la teleconsulta, las limitaciones propias también, los riesgos, evidentemente también la protección de datos personales, las alternativas, esta aceptación expresa y sobre todo el registro de la fecha y la hora de la firma del consentimiento informado por parte del paciente. Consideremos también que hay normatividades internacionales que vale la pena también pues revisar, sobre todo el marco global de telemedicina por la Organización Mundial de la Salud. Hay una de la Organización Panamericana de la Salud. Hay también pues normatividad respectiva a seguridad y privacidad por el HIPAA en Estados Unidos. También hay protección de datos de la Unión Europea. Hay también una ISO de teleconsulta que también pueden ustedes considerar y también esta HL7 de interoperabilidad clínica. Son normativas internacionales, probablemente ustedes conozcan algunas otras. Déjenos también sus comentarios para poder enriquecer esta presentación, pero bueno, pues estas son las que yo les pongo aquí, que básicamente pues son estas normativas internacionales más relevantes y que ustedes pueden considerar. Hay plataformas que también debemos de considerar que existen en el mercado. Estas plataformas pues deben de tener siempre características relacionadas a la seguridad. No utilicen ustedes plataformas que no tengan todos estos elementos que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Siempre necesitamos plataformas pues que tengan este cifrado de extremo a extremo que nos asegura pues que la información va a estar contenida y que no va a ser fugada, que tengan estos controles de acceso, que esté certificada de acuerdo a las normativas que les he comentado y también que tengan estos registros de actividad, cuándo se ingresa, cuánto tiempo se permanece, cuándo sale. Y esto pues nos va a permitir tener un expediente clínico que esté integrado y sobre todo pues que tengamos también esta evolución y esta evaluación del control de las versiones propias de las actualizaciones. Casos clínicos que podemos revisar aquí, casos clínicos que podemos evidentemente utilizar como ejemplo. Les platicaba hace ratito de un paciente con diabetes tipo 2 que está descompensado de forma leve, pues bueno, ahí podemos hacer su ajuste terapéutico virtual sin necesidad de verlo, sin necesidad de explorarlo tal vez, pacientes que ya están controlados, sus estudios de laboratorio nos pueden servir, nos pueden dar pues información y a partir de eso pues hacer este proceso de pues de ajuste terapéutico que pues no nos genere una mayor situación. También, pues, por ejemplo, una infección respiratoria alta no complicada con una prescripción, pues, tal vez sintomática segura, o, por ejemplo, un paciente geriátrico que está polimedicado, que tiene polifarmacia. Aquí podemos hacer esta revisión de interacciones digitales que, pues, también podemos considerar para poder utilizar, ¿no? Y bueno, pues consideremos también, ¿por qué no? O sea, al final, pues nosotros necesitamos como clínicos, como profesionales de la salud, evaluar y valorar a nuestros pacientes, hacer estas revisiones y podemos implementar un modelo híbrido de atención. Esto les gusta mucho a los pacientes, sobre todo para disminuirles costos, disminuirles tiempos. Podemos hacer esta combinación de visitas virtuales con visitas presenciales,
sobre todo para optimizar tiempos, como les comentaba, pues también reducir costos y también mejorar estos resultados clínicos. Este modelo, como ven aquí, pues es un modelo muy usado, está recomendado internacionalmente y pues puede implementarse de una manera muy efectiva. Consideremos, bueno, pues también indicadores en calidad en telemedicina, sobre todo pues los tiempos que tenemos de respuesta. A veces nos agendan una cita para un paciente. Sé que pues muchas veces estos modelos de atención pueden ser un poco complejos, sobre todo pues por la carga de trabajo de los profesionales de la salud, pero bueno, tratemos de tener estos indicadores, estos KPIs, estos medidores de desempeño, sobre todo en los tiempos de respuesta, sobre todo también en la precisión diagnóstica para ver qué tan certeros somos con los diagnósticos virtuales, también con la adherencia terapéutica del paciente, la misma seguridad del mismo. La satisfacción siempre es importantísima, hacer estos cuestionarios de satisfacción del paciente. La trazabilidad completa, por supuesto, es importante y el cumplimiento normativo. Estos indicadores pues nos van a dar eso, calidad en la atención, calidad en telemedicina, y esto nos va a permitir ser profesionales de la salud confiables con nuestros pacientes con prácticas virtuales. La telemedicina en pacientes crónicos tiene beneficios que son absolutamente claros, establecidos, sobre todo con la adherencia, el seguimiento continuo, ajustes terapéuticos propios, oportunos y específicos, y sobre todo también la disminución de riesgos y la prevención de complicaciones. Y algo importantísimo que está tomando muchísima fuerza, que es la educación al paciente. Esta educación, pues no es necesario tener al paciente en el consultorio, podemos hacerla de forma digital. De hecho, es uno de los pilares estratégicos en el control de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, enfermedades inmunes y algunas otras condiciones clínicas. Por eso es importantísimo considerar la educación digital dentro del ambiente de la telemedicina. Y bueno, pues esta interoperabilidad de la que hablábamos hace un momento, respecto también incluso a la prescripción digital, pues debe estar integrada en diferentes sistemas que utilizan pues estos estándares internacionales que ya platicamos hace un momento. Pero bueno, pues aquí el objetivo, como lo ven, es garantizar esta continuidad de la atención y sobre todo evitar duplicidad de tratamientos, evitar también pues sobreesfuerzos, sobretrabajos y resultados pues que nos alejen un poco del objetivo que estamos buscando. Importante también considerar la farmacovigilancia digital, una nueva variante de la farmacovigilancia, pero bueno, pues sobre todo estar pendiente de reacciones adversas a medicamentos, hacer el reporte también de estos eventos adversos a la autoridad regulatoria, en este caso a la COFEPRIS, sobre todo también pues tener alertas y también estar pendiente de cualquier situación de riesgo que se presente con los pacientes que vemos en la teleconsulta. ¿Cuáles serían entonces los criterios pues, para una prescripción responsable? Pues lo ven aquí ustedes, diagnósticos claros, precisos, efectivos, evidencia suficiente, puntual, evaluación de riesgos, medicamentos correspondientes al entorno virtual y sobre todo el seguimiento, que es importantísimo y fundamental, el seguimiento a los pacientes. ¿Hay limitaciones de la prescripción digital? Sí, por supuesto, sobre todo cuando tenemos conexiones inestables que no nos permiten tener pues este modelo de interacción con el paciente y que nos hace perder detalles de la información que estamos pues otorgando. También impacta el nivel de alfabetización del paciente, este nivel de interacción que se puede tener, sobre todo en comunidades que están muy limitadas en cuestión de acceso o en cuestión de recursos. Algunas plataformas también que no estén certificadas, también que no podamos hacer una evaluación física pues completa, correcta y nos limita. Y también, pues bueno, siempre importante evitar fraudes o usurpación de identidades, sobre todo con perfiles falsos. Éticamente también debemos considerar situaciones médicas, sobre todo en entornos virtuales que requieren de atención puntual, sobre todo
pues tener esta situación de beneficencia, de no maleficencia, la autonomía, la justicia, la confidencialidad y sobre todo el profesionalismo digital. Así que consideren pues estos 6 puntitos respecto a la ética médica digital, esta ética médica virtual que definitivamente pues también genera un vínculo de confiabilidad en el paciente. Hay que considerar la protección de los datos personales, perdón ahí por el error ortográfico. La protección de datos personales es fundamental, sobre todo las leyes que rigen en México. El expediente clínico, como saben, pues debe de cumplir con esta protección de datos personales, esta protección de datos de información y sobre todo pues estas leyes relacionadas a la protección de la identidad del paciente. Hay modelos también que están hechos y ajustados a los institutos, a los hospitales, sobre todo con protocolos específicos, estándares de operación, manuales de operación referente a la teleconsulta, estas guías de prescripción digital, evolución también respecto a la capacitación del personal con actualizaciones, las auditorías de estos elementos de indicadores de desempeño y sobre todo de calidad, la misma seguridad informática con modelos encriptados y sobre todo también la integración de la farmacovigilancia digital. Hay que evitar errores, colegas, sobre todo evitar la prescripción sin tener diagnósticos claros, jamás hacer estas recetas en copy-paste porque pueden llegar a generar pues alteraciones respecto a la identidad de los pacientes, también siempre verificar la identidad del paciente que estamos tratando, el no integrar actualizaciones o recetas o notas en el expediente clínico, no utilizar plataformas seguras y sobre todo pues también no establecer seguimientos puntuales con el paciente. Esto yo creo que es la cereza del pastel, el seguimiento al paciente, porque bueno, pues veámoslo como una experiencia también para el paciente. Si tenemos un seguimiento puntual, vamos a tener pues obviamente mayor interacción, mayor seguimiento y vamos a generar este vínculo de confianza digital. Siempre importante también, pues, hablarle al paciente de una manera correcta, clara, precisa, confirmando que está entendiendo el paciente todo lo que le estamos explicando, no utilizar estos comentarios técnicos, sobre todo también, pues, otorgar estos documentos digitales en tiempo y en forma, esta revisión de los red flags que ya vimos anteriormente y sobre todo, pues, el cierre formal de la consulta. Como sugerencia, nunca se desconecten antes del paciente, siempre esperen a que el paciente se desconecte de la sesión y posteriormente ya ustedes se desconectan. ¿Y hacia dónde vamos con este futuro de la prescripción digital? Pues bueno, evolucionamos hacia sistemas predictivos basados en inteligencia artificial. De hecho, pues ya muchas plataformas incluso nos hacen historias clínicas ya con inteligencia artificial, nos graban las consultas, nos graban pues todos los comentarios que tenemos y esto lo traspasa a una nota, no se confíen de ella, siempre ustedes traten de hacerlo por ustedes mismos. También esta farmacovigilancia inteligente, esta interoperabilidad que hemos platicado con estos ecosistemas que están unificados en temas de salud, que siempre pues bueno integran dispositivos, integran historia clínica y hacen este análisis de información por medio de chats como ChatGPT con integración de información y análisis avanzado. La inteligencia artificial va a llegar, sigue llegando, viene más fuerte y va a evolucionar y vamos a tener temas relacionados también a la prescripción digital. Incluso cuando nosotros hagamos recetas nos va a hacer o ya está haciendo, eso es algo que ya prácticamente está aquí, esta alerta de interacciones, nos va a ajustar dosis, nos va a predecir riesgos, nos va a favorecer hacer el apoyo en la toma de decisiones y sobre todo pues nos va a optimizar los planes terapéuticos. Definitivamente es una herramienta o son herramientas que nos van a funcionar muchísimo y nos van a apoyar, pero siempre el juicio y el criterio es del profesional de la salud. Evidentemente, pues también tienen un impacto en costos y en eficiencia, el tema de la disminución de tiempos por consulta, la reducción de duplicidad o incluso de tratamientos que no tienen una justificación absoluta, va a disminuir las hospitalizaciones sin duda, va a mejorar la adherencia y sobre todo, pues va a aumentar la productividad clínica tanto del profesional de la salud
como de los sistemas de salud. El impacto, pues en los sistemas de salud, ya hablando de hospitales, pues nos va a mejorar acceso, nos va a descentralizar institutos, pacientes, sistemas de salud, nos va a reducir costo, va a mejorar sobre todo también el tema de los pacientes crónico-degenerativos, que bueno, pues eso es un tema que no se ha podido resolver en muchos de los institutos nacionales en nuestro país y en los hospitales, y sobre todo, pues nos va a favorecer también a tener mayor información para tener mejora en nuestras políticas públicas. Así como ustedes ven, pues son muchos beneficios, muchos impactos positivos y sobre todo, pues muchas herramientas que vienen, que se están implementando y que van a venir sobre todo pues para mejorar la atención clínica de los pacientes. El médico tiene un rol primordial en esta era digital, requiere por supuesto del dominio técnico, criterio clínico, responsabilidad ética, médica, legal y sobre todo pues habilidades avanzadas de comunicación porque pues bueno, sabemos la tecnología jamás, nunca va a sustituir al médico, pero ¿qué sí va a hacer? Lo va a potencializar en sus habilidades y sobre todo en su experiencia. Así que, pues considerémoslo como eso, como una herramienta que nos va a favorecer a tener una mejor práctica y sobre todo, pues que nos está trayendo muchos beneficios. Y bueno, pues ya para ir cerrando, les dejo aquí un mensaje final. Saben, la práctica médica virtual y la prescripción digital no son el futuro, ya estamos en ello, ya es nuestro presente, ya no lo veamos como algo externo, ya no lo veamos como algo que viene, es algo que ya está aquí. Y quien no se adapte, pues se va a quedar afuera del ecosistema sanitario. Por eso, aquí como se los pongo, la clave absolutamente es integrar tecnología con ética, evidencia y sobre todo la seguridad del paciente, que es uno de nuestros principales objetivos en cada actividad clínica que hacemos con los pacientes. Así que bueno, pues les voy a dejar aquí un momento para generar sus dudas, sus preguntas. Aquí lo estamos revisando con las redes sociales. Si me ayudan, por favor, mi equipo, mi consejo consultivo de la Sociedad Mexicana de Telemedicina, Telesalud y Medicina Digital, por si hay algunas preguntas aquí en las redes sociales. Yo les voy a agradecer mucho, me lo hagan saber para poder ver cómo van todas sus dudas. Déjenme, veo aquí a ver si hay algo que alguno de ustedes quiera mencionar. A ver, déjenme ver. Ok. Y bueno, pues mientras vemos aquí si hay alguna pregunta o alguna duda, es importante también, pues bueno, mencionarles mis redes sociales por si quieren seguirme, por si quieren entrar en interacción conmigo para poder afiliarse a la Sociedad Mexicana de Telemedicina, de Telesalud y de Medicina Digital. De verdad va a ser un honor poder contar con ustedes, poder contar con pues su seguimiento y sobre todo pues estar atentos para poder seguir evolucionando juntos y sobre todo pues que la sociedad también vaya marcando la pauta en conjunto con ustedes como profesionales de la salud para todos estos temas que hemos platicado. Aquí les dejo algo de información, algo de referencias de donde obtuvimos evidentemente pues toda la información para poder presentarles esta sesión. Recuerden que vamos a estar haciendo sesiones mensuales. Los invito a afiliarse como socios de la sociedad. Van a tener una constancia por cada una de las sesiones que tengamos si es que ustedes se afilian a la sociedad. Esto lo vamos a compartir con todos ustedes porque es información y evidentemente es educación y la educación se comparte. Pero bueno, el valor agregado que van a tener ustedes como socios es que van a tener sus constancias cada mes en cada sesión y eso pues les va a ayudar también al tema de actualización y de recertificación. Así que bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, voy a dejar de compartir mi pantalla y bueno, pues estaré muy atento a cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario que ustedes tengan. Déjenme ver, a ver si hay algo más por acá que tengamos. Y a ver, déjenme dejar de compartir. Detener. Listo. Creo que ahora sí. Dejé de compartir. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta. Miren, aquí tengo. A ver, déjenme ver.
No, creo que ya no tenemos preguntas. Perfecto. Sí, aquí tengo algunas preguntas, las cuales voy a contestar. Es un gusto estar en la sesión. La medicina digital ha revolucionado en menos de lo que imaginamos nuestra práctica médica. Será genial mejorar en este modelo. Sí, absolutamente tienen toda la razón. Y bueno, pues esta mejora no la vamos a conseguir más que trabajando juntos, haciendo comunidad y sobre todo mejorando estos puntos que hemos mencionado en esta sesión y bueno, pues compartiendo experiencia, evidencia y sobre todo, pues los comentarios que ustedes tengan como nuestros asociados. Por acá también nos dicen muchas gracias, excelente ponencia. Sin duda la digitalización en salud son las herramientas del mañana, absolutamente de acuerdo, son las herramientas incluso del día de hoy. Así que bueno, pues los invitamos a todos ustedes a que se reúnan mensualmente con nosotros y sobre todo que se afilien a esta Sociedad Médica de Telemedicina, Telesalud y Medicina Digital, la SOCTELMED, para poder trabajar en conjunto y hacer la medicina digital de este país, la medicina digital pues de punta de lanza, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muy bien, pues bueno, no tenemos ningún otro mensaje por acá en el chat en vivo, por lo menos en las redes sociales que yo estoy por acá revisando, pero bueno, pues estaremos muy atentos a sus preguntas, a sus dudas, a sus comentarios. Les vamos a dejar también en las repeticiones de esta sesión el link de la Soctelmed, de hecho lo pueden buscar así, www.soctelmed.com y ahí los esperamos para que puedan hacerse socios de esta sociedad y sobre todo se reúnan a una sociedad innovadora, a una sociedad que está rompiendo paradigmas y que ya es el día de hoy, ya no es el futuro, es el día de hoy en nuestra práctica médica y en nuestra práctica clínica. Así que les deseo tengan una gran noche, una buena tarde o incluso buenos días si nos están viendo en otro país. Soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga y nos vemos en la próxima.